Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. To je prava stvar. Lepe punce, ti so božji dar. Gleo, gleo, ta bo mi sveta. Está con nosotros Gabriel Palumbo, sociólogo, ensayista, universitario, es profesor universitario y además tiene su propia radio en Radio Palermo, Plegarias Atendidas por las mañanas. Así que le damos un fuerte aplauso y le damos un fuerte aplauso y una bienvenida muy linda. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, en serio. Gabriel, gracias. Gracias por venir y te vamos a pedir que nos acabo de ayudes. caer. No, Ahí esto no estoy. se vio. Y que nos ayudes a pensar, ¿qué pasó el domingo? Así que pasaron un montón de cosas juntas, digamos, como suele suceder. Las cosas no se explican por una sola razón, pero entre otras cosas me parece que hubo algunas señales que se fueron viendo durante los últimos años, del 2013 para acá. Digo, el 8N, la crítica ciudadana hacia la invasión del Estado en la cuestión de la justicia, ese tipo de hitos así, de pequeños mojones que se fueron colocando del 2013 para acá, terminaron por tomar cuerpo político. Digo, eso que no tenía corporeidad política terminó por tener cuerpo político y encontrando un receptor. Tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Pero era un reclamo que por ahí uno lo ponía o creía verlo depositado en los grandes centros urbanos, en la ciudad de Buenos Aires, Sí. y sin embargo, en la provincia de Buenos Aires también. Sí, evidentemente no logramos ver nosotros la profundidad de la decadencia del populismo. Digo, no lo logramos ver, creo, yo hoy lo comentaba un poquito por vía del Twitter, me parece que nosotros mismos fuimos tomados por nuestra propia caracterización y terminamos construyendo una suerte de profecía autocumplida en la que nosotros mismos nos metimos adentro y no logramos ver, porque esto es así, había quien estaba un poco más optimista o un poco menos optimista hasta el viernes, pero eso respondía más bien a deseos o a intereses. Nadie puede decir hoy que sabía que esto iba a pasar. No, es mentira. ¿Y Es mentira. ¿Crees que hubo una maduración democrática? Evidentemente sí. ¿O es el inicio? Es increíble. ¿O es el inicio? No, claramente es el inicio. Claramente es un inicio. Un inicio. Es una continuidad, como cualquier cosa. El problema, ¿sabes qué me parece a mí? Que nosotros mismos hicimos una especie discúlpeme, a esta hora me torno filosófico, pero como una suerte de epogé. Epogé es una suspensión, ¿no? Nosotros mismos suspendimos nuestro propio juicio y ahí nos jugamos una mala pasada nosotros. Nosotros nos pensamos por fuera del marco democrático, incluso nosotros, o sea, nosotros que le reclamábamos al gobierno un marco democrático, nosotros mismos sumamos nuestra visión, no era todo lo democrática que debía ser. O sea, no le teníamos confianza a la democracia. Le perdimos la confianza a la democracia en la caracterización exagerada que hicimos del poder del kirchnerismo. Eso me parece, ese análisis me parece sumamente interesante, porque yo muchas veces lo pensaba, cuando vos tenés a un tipo que permanentemente está jugando al límite, es muy difícil de golpe plantearte como un opositor frente a un tipo que te está llevando siempre más allá de los límites de la democracia. Pero sin embargo acá hay algo que es interesante, ¿no? Vos dijiste algo que me parece genial. Es decir, creamos nosotros una especie de criatura donde ni siquiera la propia criatura tenía dimensiones de sí misma, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que es así. Mira, yo no es para autocitarme, pero yo llegué a darme cuenta hasta la mitad, digamos. O sea, ¿qué quiero decir? Yo hace un tiempo escribí algo alrededor de que nosotros éramos lo que le estábamos dando cuerpo al kirchnerismo. O sea, que la idea del relato, que la idea de la condición emancipadora, digamos, que todo lo que no era una manga de asaltantes, se lo estábamos poniendo nosotros. No estaba ahí. No. Se lo poníamos nosotros como caracterizadores. Yo llegué hasta ahí. No me di cuenta que nosotros, que yo al menos, digo, acá me que yo también estaba metido en esa ficción. Y que no logré darme cuenta que
que iba a pasar algo que es normal en democracia, tipo que gobernaron horrible, que maltrataron a la ciudadanía, que hicieron, que obviamente cansaron a medio mundo, perdieron. Claro. Pasó algo absolutamente normal. Y Solo que nosotros, y yo particularmente me hago cargo de algo, porque para mí es notablemente una falta de percepción, porque digo, yo soy alguien que me defino como alguien que piensa por fuera del estado de excepción. Y yo me tragué esa parte. O sea, no me di cuenta de la normalidad de la situación. Sí. Era si yo me ponía en el lugar de la normalidad, esto era posible. Era previsible. Era previsible, porque esto es horrible. Porque esto es horrible y la gente está cansada de esto que es horrible. Y tenían los peores candidatos, el peor gobernador de la historia de la Argentina puesto como presidente. Un tipo ligado al narcotráfico y hasta el asesinato, candidato a gobernador. ¿Por qué iban a ganar? Solo porque nosotros estábamos metidos en una lógica que no nos permitía ver que las lógicas de la normalidad se despliegan igual. Eso te voy a decir, es como que nos alucinamos, ¿no? Sí, nos alucinamos todos. Sí, digo, yo no quiero, digo, yo no quiero ser intérprete colectivo, digo, eso me excede muchísimo, pero yo creo que efectivamente es así, y particularmente, en mi caso particular también, digo, o sea, no vi esto solo por eso, o sea, solo porque efectivamente el monstruo que yo mismo en algún sentido y muy modestamente ayudé a construir, no me lo dejó ver. Ahora ya viniéndonos, era inevitable esta introducción con Abril, era inevitable esta introducción, pero y además no había por qué evitarla, ¿no? No quería evitarla, por supuesto que no quería evitarla. Pero me interesa que entremos en las relaciones entre ciencia y política, un tema que a vos te gusta y que lo manejás. Ciencia y política, ciencia y religión, ciencia y arte, ¿no? ¿Cómo podemos entrar? Son puertas de acceso a la salud y entrar por la que a vos te gusta. Sí, mira, yo ahí tengo una percepción bastante por fuera de lo habitual, digamos, en relación a, sobre todo, lo que tiene que ver con las estrictas relaciones entre ciencia, política, religión y arte. Yo creo que en última instancia todo eso es un género, ¿no? Digamos, es un género literario. O sea, todo eso forma parte de un género literario. Las condiciones científicas, decía, de cientificidad, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de la religión, son claramente una narrativa. Digo, es un discurso que en algunos casos es mejor, en algunos casos es peor, pero que siempre es necesariamente literario, ¿no? Digo, y tiene la lógica, digo, y debe ser abordado, al menos desde mi punto de vista, desde la lógica literaria, o sea, con los componentes de la mejor literatura, ¿no? La sospecha, con el manejo de los personajes, con el manejo de la trama, con el desenvolvimiento de la psicología de los personajes, digo, y obviamente con el manejo de las consecuencias narrativas, digo, y eso después es la historia, es la política, es el arte. No hay, digo, las condiciones de cientificidad que uno le puede marcar con todos los límites que esto tiene, digo, y ustedes esto lo conocen, digo, pero que seguramente en las ciencias médicas tiene un nivel obviamente mucho más, digamos, más fuerte, y en las ciencias duras mucho más, digamos, pero desde el punto de vista de lo que podríamos reconocer como las humanidades, para pensarlo en un sentido más genérico, yo creo que las reglas del juego son totalmente distintas. Digo, las lógicas asertivas no existen, digo, tampoco existen en las ciencias duras, lo sabemos, lo sabemos, digo, no quiero entrar en una discusión excesivamente epistemológica, aunque es inevitable, pero digo, aún así las ciencias duras tienen lógicas de asertividad más fuerte y lógicas de experimentación también distintas, ¿no? Digamos, o sea, no hay, digo, si bien los laboratorios sociales son bastante habituales a veces, y lamentablemente no es lo mismo un laboratorio social que un laboratorio físico, ¿no? Sin duda. Pero por eso digo yo, ahí, y por eso también me parece que lo importante es ver los puntos de contacto que existen entre las distintas cosas, ¿no? Entre política, arte, religión y lo que llamamos ciencia desde el punto de vista de las humanidades. Y eso genera siempre unas narrativas, siempre particulares, siempre coyunturales, siempre provisorias, además. Exacto, siempre provisorias. Siempre muy tentativas, ¿no? Digo, sin ninguna posibilidad de asegurar nada, ¿no? Digo, que es la lógica de la incertidumbre, que no es fácil, digamos, ¿no? Es una lógica, digo, que es la lógica democrática, ¿no? Digo, en última instancia todo este discurso es el discurso de la democracia y del liberalismo. Es el discurso de las cosas que no están acabadas, de las cosas inacabadas, de las cosas
en construcción. Y acabas de tirar algo que me parece interesante preguntártelo. Sobre todo apelando a tu formación como sociólogo, tu formación de base. ¿Es posible encontrar en la salud, en lo que quiera que sea la salud, porque también es una cosa ciertamente incierta, valga la cacofonía, ¿hay posibilidades de pensar a la salud como una instancia de disciplinamiento? El discurso sanitario. No, bueno, sí, eso, bueno, digo, esto viene históricamente, desde los higienistas Desde hasta acá, ¿no? Exactamente. Digo, eso, digo, claramente, sí, claramente que sí. Digo, es el discurso del poder, el discurso de la salud es el discurso del poder. Epidemias y poder. Claro, ¿no? Sí, digo, sí. Eso está claro y la historia de la modernidad está llena de ejemplos donde eso era así, incluso pasando por encima de los higienistas, que digamos en algún sentido puede ser una especie de primer escalón, incluso por su universalidad, ¿no? Digo, Sí. El higienismo fue un movimiento mundial, digo, existió en todos lados, en Argentina fue muy fuerte, esto seguramente sabe más que yo, digo, pero en Argentina fue muy fuerte y además tiene que ver con una base que es imposible de dejar de lado, imposible de escindir con la construcción misma de la modernidad. Digo, la modernidad está plagada de condiciones biológicas. Digo, nace la modernidad, nace, la ciencia más importante en el momento contemporáneo al nacimiento de la modernidad es la biología, y bueno, digo, todas las disciplinas humanísticas que nacieron en esa época están cargadas de una dosis, inclusive en el lenguaje, de cuestiones biológicas, ¿no? Y casi como un modelo de imitación. Ese es el estándar. Bueno, digo, en la sociología particularmente, el funcionalismo y desde el punto de vista sobre todo urgemiano, digo, claro. Ahí estaba pensado muy claramente el sociólogo como un médico de la sociedad, la sociedad entendida como un cuerpo, el Estado entendido como el corazón que irriga sangre hacia las otras instituciones que son los otros órganos. Digo, ahí no es una cosa menor la idea de normalidad y patología, digo, patología, ¿no? O sea, no es que no lo nombró de otra manera. ¿No? Cuando nace la sociología hay cosas que son normales y cosas que son patológicas, con lo cual hay una enfermedad ahí, ¿no? Exacto. El concepto por lo tanto, de enfermedad... ahí hay un punto que es, digo, donde salud y construcción científica, y cuando digo construcción científica y estoy hablando de esto, estoy hablando también del lenguaje el lenguaje puro de la modernidad, ¿no? Y la construcción social de las enfermedades, ¿qué margen tenés? Porque convengamos que por ahí patologías que comparten la misma base, ¿no? Yo puedo venir aquí con una cardiopatía y decir, mira, acá está esto desde la antropología médica lo han trabajado y lo han trabajado muy bien, ¿no? Uy, pobre, un paciente cardíaco, no tiene con un dolor precordial, se lo ve agitado, y sin embargo te digo un chagásico que tiene la misma base y la construcción social en torno a esos dos pacientes. ¿Qué se juega allí? Sí, digo, en principio, como me parece que pasa siempre, son cuestiones de poder, ¿no? El poder está, ¿no? ramificado, y nunca deja ningún espacio vacío. La política y el poder le tienen horror al vacío, y en cuanto hay un espacio rápidamente se ocupa, y es sistémico esto, digo, tampoco es que tampoco hay que pensar, tampoco hay que pensar que hay un grupo de gente malvada que está tratando de que esto suceda. No es así, digo, sucede así sistémicamente. Y me parece que con las cuestiones de la enfermedad tiene que ver muchísimo eso, tiene que ver cuestiones no de clase, porque es una clasificación que yo no comparto, digo, pero sí de poder social, digo, o sea, de poder social, cuando me refiero a poder social me refiero a roles, ¿no? Digo, el chagásico por lo general es una persona que, digo, para tomar tu ejemplo, ¿no? Pero podríamos tomar otro, por lo general no se encuentra en las márgenes superiores en relación a la asignación de roles sociales en cualquier sociedad. Digo, y podría haber pasado hace un tiempo atrás con los portadores de HIV, ¿no? Digo, para cambiar la cosa, para no dejarlo en el lugar de la pobreza. Estaba pensando en eso también. Pasa exactamente lo mismo, solo que bueno, ahí la falta de poder tenía que ver con la parte de poder, es más simbólico, si vos querés. Claro. Y no tenía que ver con el dinero. Digo, pongo los dos ejemplos para que no quede como una cuestión clasista que no comparto, ¿no? Y desde una perspectiva sobrenatural hace su ingreso a la religión también, que ha tenido esta suerte de Dios da, Dios quita, la salud asociada a la gracia y la enfermedad asociada al pecado. ¿Quién pecó? Él o sus padres, ¿no? De allí en adelante. Sí, o sea que ahí hay un tema, ¿no? Porque
Cuando me meto con estas cosas siempre es problemático, pero a veces pasa que la manera en que nosotros entendemos la religión es una manera muy nueva. Nueva. Claro, muy nueva. Para nosotros es totalmente natural, pero no es la que siempre, la que la religión operó siempre, con la que operó siempre la religión. A ver. Y lo mismo que va a pasar dentro de 30 años. Digo, si la tendencia dentro de la iglesia, me refiero, estoy hablando aquí, estamos hablando de la religión y yo estoy hablando de la religión católica. De la católica, sí. Que es la única sobre la que puedo decir algo. Después puedo intentar decir algo acerca del sentimiento religioso, que es otra cosa. Que es la idea de tener una religión, no de ser de una religión o de otra, religión, sino claro, de tener una religión. Pero eso es otra cosa, si da, lo charlamos. Pero digo, lo que quiero decir es que la manera... ¿Sabes por qué lo puse esto? Porque vos nombraste el pecado. Y la verdad es que la organización de la religión alrededor de la idea del pecado es relativamente nueva. Digo, quiero decir, nueva en la historia. En historia. Nueva en la historia, ¿no? Nueva en la historia, no es que... ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No, digo, había visiones anteriores que tenían más que ver con... A ver, ¿cómo decirlo? Con la personalización de Jesús. Digo, o sea, con la idea más de Jesús hombre, ¿no? Eso es previo a Guillermo de Ockham, digo, es un tema bastante difícil de todos los que quedaron herejes. Exactamente, digo, se construyó una religión por fuera de la corporeidad humana. Digo, Jesús se desprendió de su corporeidad humana y a partir de ahí empiezan a aparecer estas cosas que también impactan sobre la estigmatización de la salud, digamos. Pero antes no era así. Es como que se ha filtrado esta idea de animal racional, pero que nosotros exaltamos la racionalidad a tal punto que ocultamos la animalidad. Sí, y después apareció la cultura que vino a complicar un poco más las cosas todavía, ¿no? Digamos que en realidad, en lugar del sustrato natural, empezó a aparecer la cultura como sustitución de la racionalidad. Y eso también pasó en la religión. Entonces, digo, eso dio una serie de... ¿Queda margen para el dato natural? Es que si no queda dato para el natural, estamos perdidos. O sea, si no queda margen para el dato natural, estamos perdidos. Pues estamos hablando aquí en un programa que se dedica efectivamente a cuestiones de salud, digo, y que no tiene que ver con las cuestiones de enfermedad, porque esto ¿no? Son cosas absolutamente distintas. Digo, el sustrato natural... Es la base, el continente. Pobres las civilizaciones que descreen del sustrato natural. Ahora, ¿y cuáles son las herramientas para escalar ese sustrato natural? Que por supuesto, volvemos a la provisorio. Es que es el reconocimiento de eso. El reconocimiento. Es el reconocimiento de eso, que tiene que ver incluso hasta, lo digo, cuando digo reconocimiento lo digo muy adrede, digamos, que tiene que ver con la teoría del reconocimiento, con la teoría del reconocimiento que es de naturaleza antropo-socio-filosófica, digamos, con una mezcla de condiciones renanas, digamos, alemanas continentales con americanas, que tiene que ver con la posibilidad de reconocer, digo, que a la otredad, a la alteridad en su componente más amplio, ¿no? Y si bien esto es una construcción que tiene que ver con la cultura, porque claramente empezó desde el punto de vista cultural, con la lógica del reconocimiento cultural, de la diversidad cultural, de la multiculturalidad, digo, y todas esas cosas que termina por no significar gran cosa, ¿no? Pero que por suerte, alrededor de la idea del animal humano, con el reconocimiento de ciertas tradiciones filosóficas que abrevaron mucho y muy bien en la idea, en el sustrato biológico, va empezando muy marginalmente, pero a colarse dentro de las cosas que importan, ¿no? De las cosas que empiezan a importar cada vez más. Y ahora te llevo a las manifestaciones artísticas, si se quiere, a la presencia del elemento salud en las distintas expresiones del arte, la literatura. Sí, ahí lo que pasa es que cuando uno dice salud, digo, yo que no soy un experto en cuestiones de salud, la verdad es que cuando vos me planteas el tema de la salud, inmediatamente lo pienso como la buena vida, digamos, como una vida buena. Estar bien. ¿No? O sea, claro, estar bien es estar saludable. Digo, después lo otro, uno puede tener alguna enfermedad, pero más allá de esa enfermedad, puedes estar bien. Puedes estar bien, puedes tener una buena relación con los demás, digo, ¿no? Una buena relación con tus padres, una buena relación con tus hijos, una buena relación con tus amigos,
Y estoy enfermo, como te podría estoy haber un dicho. poco enfermo, digo, Sí, claro, sí. sí, estoy un poco enfermo. Pero ¿Y qué estoy va a ser? bien, estoy bien. Claro, digo, yo lo veo desde, digo, no puedo dejar de verlo desde ese lugar. Coincido. Y desde ahí la verdad que el arte es una cosa fundamental. Digo, no hay ninguna manera de obviar al arte como uno de los vehículos más importantes de la felicidad humana. Digo, no hay ninguna posibilidad de buscar la felicidad humana por fuera del arte. No hay ninguna manera. A ver. Y no hay forma. O sea, cualquier persona que lee un buen libro o que va a un museo a ver una muestra que le interese, que le gusta, o que va a un concierto y experimenta, digo, ahí la palabra clave es la experimentación, ¿no? Digo, la experimentación experiencia artística, estética, cualquier ¿no? experiencia estética, cualquier experiencia artística modifica a las personas para bien. Bueno, hoy, Digo, y eso antes de salir, te contaba lo que a mí me pasó, ¿no? Sobre todo lo que me ocurre con el arte contemporáneo, que debo confesar, a ver, yo no soy... Lo único que puedo decir es me gusta o no me gusta, y hasta ahí llego. Pero me cuesta mucho reconocer allí una obra artística, en un rallador con un foco adentro. Lo digo con respeto, pero pongo este ejemplo porque es lo que me pasó. Un rallador de cocina, metálico, con un foco adentro, y me sentía un cavernícola, porque francamente me cuesta apreciar la dimensión estética de eso. Si no me decís, es un rallador con un foco adentro, plenamente de acuerdo. Si usted me lo quiere presentar como una obra de arte, me cuesta enormemente. ¿Qué me pasa, doctor Palumbo? ¿Es grave, doctor Palumbo? No es grave. Primero, la idea de que no es grave es porque no se necesita gustar de eso, digo, sino es como con cualquier cosa, digo. No pasa nada si no te gusta, es como si no te gusta la milanesa, digo, qué sé yo, no te gusta, no te gusta. No pasa nada, no es grave eso. Pero después está lo otro, digo, ¿no? Digo, como en toda dimensión, en la dimensión artística, la información cuenta. Información cuenta. Tener información sobre la experiencia que uno está llevando adelante la mejora. Siempre, cualquiera. Digo, imaginemos cualquier experiencia. La experiencia personal, digo, la experiencia interpersonal, las interacciones. Digo, la verdad que cuanto más sabemos de nosotros mismos, cuanto más sabemos de la otra persona, más las relaciones mejoran. Sin duda. La relación médico-paciente. Vamos. Sí. Exactamente. Digo, cualquier experiencia humana mejora con información. Una buena relación médico-paciente puede haber errores que se contienen. Una mala relación médico-paciente termina en una mala praxis. Siempre. Siempre. Bueno, llevo el ejemplo ahí para estar en consonancia con el programa, ¿no? Digo, pero lo que quiero decir finalmente es esto, digo, toda experiencia mejora con la información. Digo, eso es básico, es filosófico, es epistemológico. Sin duda. Con el arte pasa exactamente lo mismo. Con algunas pequeñas porciones de dificultad, en algunos casos mayores que en otras dimensiones. Por ejemplo, la cuestión de la abstracción es un tema. Digo, la idea de el abandono de la figuración, o sea, el abandono de la representación, es un tema central en el arte y también en la política, ¿no? Digo, el abandono de la representación es algo que se verificó en el arte y que después se verificó en la política. Ahí empiezo a entenderlo mejor, claro. ¿Cómo se buscó solucionar el problema de la pérdida de la representación en el arte? Bueno, tratando de explorar otros caminos de la sensibilidad. Y ahí aparecen expresiones artísticas del estilo de la que vos decís, no las entiendo. ¿Por qué no las entendés? Básicamente, en principio, yo podría decir directamente, no hay nada que entender. Claro, eso es lo que te dicen, ¿no? ¿Sí? Tiene que explicar como los chistes, no se es explican, mentira también, ¿no? Eso también es mentira. Eso también es mentira. ¿Por qué? Digo, primero porque hay una historia del arte. Hay una historia del arte que sostiene todo eso. Digo, los cambios en los ciclos del arte, digo, y sobre todo del siglo XX para acá, digo, son muy grandes, son enormes y responden a cosas muy puntuales, desde esto que digo, el abandono de la representación, la idea de la caída de la modernidad. Digo, la caída de la modernidad, la idea de que la racionalidad genera monstruos, digo, ¿no? El sueño de la razón engendra monstruos. Digo, después de Auschwitz, el arte no podía ser el mismo. La racionalidad nos llevó al exterminio de 6 millones de personas gaseadas bajo la lógica de la modernidad. Entonces digo, no podemos seguir haciendo lo mismo, porque no vamos, ¿a dónde vamos a ir? O sea, si le prestamos la misma atención a la racionalidad que le prestamos antes, terminamos en el mismo lugar. Digo, ¿no? Gente inteligente al fin, digo, bueno, vamos a experimentar por otros lados. Experimentaron por el lado de los sueños, experimentaron por el lado de la abstracción, digo, licuaron la idea de la representación. ¿Qué licuaron? La idea de la posibilidad cierta de representar la realidad.
Algo que la política todavía no hizo y por eso está en falta. La política de hoy no responde a la ciudadanía porque no aprendió esto del arte contemporáneo. Claro, sin duda. El día que lo aprenda, no sé si lo va a aprender, no tengo la menor idea, pero el día que lo aprenda probablemente tenga mayor ductilidad y tenga mayor sensibilidad para hacerse cargo de los problemas de la contemporaneidad. Vamos a ver quién está atrás del experto ahora. Gabriel, ¿por qué te hiciste sociólogo? Por una cuestión azarosa, totalmente azarosa. Yo no, digo, mi vida, mi biografía no tenía absolutamente nada que ver con la universidad. Digo, yo soy el primer universitario de mi familia, mi abuelo era analfabeto. Digo, yo nunca en mi vida pensé que iba a ir a la universidad. Siempre me gustaron mucho los libros, leo cualquier cosa que se me cae en las manos desde los 5 años, digo, antes de entrar a la primaria, pero jamás se me ocurrió que podía llegar a la universidad. Antes hice Bellas Artes, digo, eso sí, siempre estuvo, digo, siempre hice cosas, digo, hice Bellas Artes antes, pero una vez, digo, casualmente encontré un curso que me pareció interesante, que era de Historia Argentina, en un local partidario. Fui, el que lo dictaba era sociólogo, y me espejé ahí, y me vi sociólogo y empecé la carrera de sociología muy grande. Yo empecé a los 27 años a estudiar sociología, no hice una carrera normal, digamos. Yo empecé cuando todos ya habían terminado. Sí. ¿Un recuerdo de tu infancia? No fue muy buena mi infancia, no tengo muchos recuerdos demasiado lindos. No fue una gran infancia. Si tengo que encontrarme con alguno, me encontraría con algún partido de fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Sí, yo era un buen jugador de fútbol. ¿En serio? Sí. A mí yo era un niño con muchos problemas de sociabilidad y me salvó mucho el deporte. A mí me hizo muy bien jugar muy bien al fútbol porque se peleaban por mí para que esté en los equipos y eso me daba cierta, digamos, como autoestima de la que carecía y carezco absolutamente. ¿Y una imagen del futuro, una expectativa? Una imagen del futuro. Yo tengo una nena de 3 años y medio y para mí el futuro es eso, digamos, son los ojos de mi hija, no. El futuro para mí es eso. Digo, no sé, que viva en un lugar buenísimo, que sea este u otro. ¿Cómo se compone tu familia? Entonces, mi esposa y mi nena. Después está mi papá también, obviamente. ¿Tu papá? Sí, mi mamá falleció hace mucho y mi papá tengo una relación posible, digamos. Posible. Sí, mi historia familiar no es muy buena, digo, no vale la pena contarla mucho. ¿Hacia adelante algún miedo especial? Todos, tengo más miedo. Desde que soy padre tengo unos miedos enormes. Yo nunca tuve miedo, yo soy un salvaje. Yo digo, no vale la pena acá, digo, hacer biografía, pero yo hice siempre lo que se me ocurrió, digo, un tipo totalmente fuera de foco. Pero ser padre me llenó de miedos. Me llenó de miedo, tengo miedo de todo. Lo que se te ocurra me da miedo. Pero todo. ¿Pensás en las consecuencias de lo que haces, de lo que no haces? Sí, de que mi hija crea que soy un buen padre, de que tengo un buen espejo, de que no, digo, más allá de las cosas, esta cosa que no me entra en la cabeza que le pase algo, digamos, pero esas cosas imagino que debemos compartir todos los padres. Nunca pensamos nada es imposible, digo, no lo puedo tolerar, o sea, pienso eso y entro en pánico. Pero después cosas personales, digo, no llegar a generar las expectativas suficientes, no ser lo suficientemente bueno, inteligente, sensible. ¿Y con el país? Esta pregunta es a todos. ¿Una expectativa con el país? La verdad es que yo tengo situaciones muy encontradas, porque digo, Argentina es un lugar muy raro. Yo creo que hay cosas estructurales de Argentina que son muy difíciles de superar. ¿Hay salida? Pero sí, siempre hay salida. Digo, quiero decir, mi propia composición filosófica impediría decir que no hay salida, porque si yo dijera que no hay salida, quiere decir que las cosas son inmutables. Y filosóficamente yo participo del otro bando, entonces no lo podría decir. Estaría mal si yo dijera eso. Pero sí creo que es muy difícil. Gabriel, gracias por venir. Por favor, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Me dejás pensando y mucho, por lo tanto nos queda invitarte de nuevo, dale, seguramente. Cuando quieran. Seguramente. Y el viernes... Como ve el programa para hablar, no tengo. No, pero es que fue ¿no? Muy entretenido, la verdad. Aparte es lo que esperaba, muy interesante. Que nos sacudieras un poco. Bueno, y muchísimas gracias por la invitación. Y el viernes a cumplir. Exactamente, como siempre, Elian Pregno como nuestro columnista de cabecera de las 10:15 de la mañana. Noé, y nosotros nos vemos el martes que viene. Gracias, Guada. Buena semana para todos.